Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis capítulo 6 versículo 2. Estas palabras, tan enigmáticas como profundas, han fascinado y desconcertado a los estudiosos de la Biblia durante siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Por qué se les describe como diferentes de los hijos de los hombres? Hoy quiero llevarte a un viaje profundo por este misterio, un viaje que conecta los cielos con la tierra y desvela verdades ocultas entre líneas. Imagina el escenario, el mundo antediluviano, un tiempo antes de que las aguas cubrieran la tierra. La humanidad crecía, las ciudades comenzaban a emerger, y las sombras de algo más grande, algo desconocido, se cernían sobre la creación. Los hijos de Dios aparecen aquí como figuras misteriosas. No son simples mortales, o al menos, no se describen como tales. ¿Eran ángeles, seres celestiales, o quizás algo más? Las interpretaciones varían, y cada una de ellas nos conduce a preguntas aún más profundas. Algunos creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, seres que abandonaron su morada celestial para unirse a la humanidad de maneras que desafían nuestra comprensión. Este punto de vista, conocido como la interpretación angelical, tiene raíces antiguas, respaldado por textos como el libro de Enoc. Según esta perspectiva, estos seres trajeron consigo conocimiento prohibido, enseñaron artes misteriosas y sembraron el caos entre los hombres. Pero, ¿qué significa esto para nuestra fe y nuestra visión del mundo espiritual? Otros sugieren que los hijos de Dios eran simplemente descendientes de Set, la línea piadosa de Adán, mientras que las hijas de los hombres representaban a los descendientes de Caín, quienes se habían apartado de Dios. Esta interpretación, más conservadora, intenta explicar el pasaje dentro de los límites de lo humano. Pero, ¿realmente resuelve el misterio? ¿O deja cabos sueltos que solo pueden ser atados por algo más allá de nuestra naturaleza? Lo que es claro es que algo extraordinario ocurrió en esos días. La unión entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres dio lugar a los Nepilim, gigantes poderosos y temidos que llenaron la tierra de violencia. ¿Fueron estas criaturas híbridas el resultado de un pecado celestial, una rebelión contra el orden divino? ¿O quizás, son una metáfora de la corrupción que invade el corazón humano cuando nos alejamos de Dios? El pasaje de Génesis 6 no nos da todas las respuestas. De hecho, parece plantear más preguntas de las que resuelve. Pero esto es lo que hace que la Biblia sea tan fascinante, sus misterios no son simplemente acertijos para resolver, sino puertas que nos invitan a explorar, reflexionar y buscar una conexión más profunda con lo divino. Explorando el misterio de los hijos de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo capítulo 19 versículo 1. Este verso nos recuerda que el universo no es un accidente, sino un escenario cuidadosamente diseñado donde lo divino y lo humano interactúan de maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión. En este contexto, el relato de los hijos de Dios y las hijas de los hombres adquiere una dimensión aún más profunda. No es solo una historia antigua, es una ventana hacia las dinámicas espirituales que dieron forma al mundo. Una de las preguntas más intrigantes que plantea este pasaje es la identidad de los hijos de Dios. Si eran ángeles, como muchos sugieren, ¿qué motivó su descenso a la tierra? ¿Fue curiosidad, deseo o algo más siniestro? El libro de Enoc, un texto antiguo que amplía el relato de Génesis, describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos seres, según Enoc, juraron un pacto en el monte Hermón para tomar esposas humanas y engendrar descendencia. La imagen es impactante, seres celestiales abandonando su posición para interactuar con la humanidad de una manera que transgredía los límites establecidos por Dios. Este acto, si aceptamos la interpretación angelical, no fue solo una rebelión, sino una alteración del orden divino. La unión entre lo celestial y lo terrenal produjo a los Nepilim, seres descritos como gigantes y hombres de renombre. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Eran simplemente hombres físicamente imponentes, o había algo más en su naturaleza? La Biblia los menciona en términos que sugieren que eran figuras poderosas,
quizás incluso líderes de la corrupción y la violencia que llenaron la tierra antes del diluvio. Otra perspectiva que merece atención es la implicación de que los hijos de Dios podrían haber sido un grupo humano específico. Algunos argumentan que esta frase hace referencia a los descendientes de Set, la línea que permaneció fiel a Dios después de la caída de Adán y Eva. Según esta visión, la frase hijas de los hombres se refiere a las descendientes de Caín, quienes se apartaron de los caminos de Dios. La mezcla de estas dos líneas habría simbolizado la corrupción espiritual que invadió a la humanidad, llevándola al juicio del diluvio. Sin embargo, esta interpretación no explica completamente el impacto sobrenatural que parece rodear a los Nepilim. Su aparición y el lenguaje que los describe sugieren algo más que un simple fenómeno humano. Aquí es donde las interpretaciones se entrelazan con los misterios del mundo espiritual, dejando preguntas abiertas que desafían nuestra comprensión. La aparición de los Nepilim también plantea cuestiones éticas y teológicas. Si estos seres eran híbridos, ¿qué significaba esto para la humanidad en ese momento? ¿Eran los Nepilim una advertencia, un recordatorio de los peligros de cruzar límites divinamente establecidos? ¿O representaban algo aún más oscuro, un intento de corromper la creación de Dios en su esencia misma? Estos eventos, narrados en un lenguaje que parece contener más de lo que se dice explícitamente, nos obligan a considerar el impacto del mundo espiritual en el mundo físico. Tal vez el verdadero misterio no radica solo en quiénes eran los hijos de Dios, sino en por qué su interacción con la humanidad fue tan significativa que marcó el comienzo de un juicio tan severo como el diluvio. Los Nepilim y su impacto en la historia bíblica. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Génesis capítulo 6 versículo 4. Este verso, tan breve como perturbador, es una llave que abre la puerta a uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. Los Nepilim, los gigantes de antaño, no solo aparecen como figuras imponentes, sino como un símbolo de algo que cambió para siempre el curso de la humanidad. ¿Quiénes eran estos gigantes? La palabra hebrea Nepilim deriva de una raíz que significa caer o derribar. Esto ha llevado a algunos a interpretarlos como los caídos, seres cuya existencia misma simboliza una ruptura en el orden divino. Pero su significado va más allá de una simple traducción. La Biblia no nos da un relato detallado de su apariencia, pero el contexto sugiere que eran más que simples humanos de gran estatura. Su presencia está ligada a una era de violencia, corrupción y caos, un tiempo tan oscuro que provocó la decisión de Dios de enviar el diluvio. Lo que resulta intrigante es que el texto señala que los Nepilim existieron en aquellos días, y también después. Esta frase ha sido objeto de innumerables debates. Si el diluvio fue un juicio que borró a toda la humanidad excepto a Noé y su familia, ¿cómo es posible que los Nepilim aparezcan nuevamente más adelante en la narrativa bíblica? Algunos sugieren que su reaparición podría ser un eco del mismo pecado que ocurrió antes del diluvio, un recordatorio de que las fuerzas que buscaban corromper a la humanidad no desaparecieron por completo. La conexión de los Nepilim con otras historias bíblicas es ineludible. En el libro de Números, cuando los espías enviados por Moisés a Canaán regresan, describen haber visto allí a los hijos de Anak, descendientes de los Nepilim. Este relato no solo refuerza su existencia después del diluvio, sino que también añade una dimensión psicológica. La mera presencia de estos gigantes sembró miedo y desmoralización entre los israelitas. Pero, ¿eran los anaceos realmente descendientes de los Nepilim, o esta conexión es una metáfora del poder y la amenaza que representaban los enemigos de Israel? Además de su impacto físico, los Nepilim parecen simbolizar algo mucho más profundo, una rebelión contra los límites divinos. Su existencia misma puede verse como un desafío a la pureza de la creación de Dios, un intento de corromperla y moldearla según deseos ajenos a la voluntad divina. Es posible que este sea el verdadero motivo detrás de su mención en Génesis, un recordatorio de que cuando lo divino y lo humano se entrelazan de manera inapropiada, las consecuencias son devastadoras. Otro aspecto que no podemos ignorar es el legado cultural de los Nepilim.
En muchas tradiciones antiguas, desde las leyendas sumerias hasta los mitos griegos, encontramos historias de gigantes, héroes de fuerza sobrehumana y seres híbridos que cruzan los límites entre dioses y hombres. ¿Es posible que estas historias sean ecos de un recuerdo colectivo de los Nepilim? O tal vez, estas narrativas sean intentos de racionalizar eventos que dejaron una huella imborrable en la humanidad primitiva. Los Nepilim no son solo una anomalía en la narrativa bíblica, son un recordatorio de las complejas interacciones entre lo espiritual y lo físico, lo divino y lo humano. Su historia nos desafía a reflexionar sobre los límites establecidos por Dios y las consecuencias de cruzarlos. Pero también nos invita a mirar más allá de lo evidente, a buscar respuestas en las capas más profundas de los textos sagrados y en los ecos que resuenan en las historias de la humanidad. Los vigilantes y el conocimiento prohibido. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6 versículo 11. Estas palabras capturan el resultado final de un periodo en el que el orden divino fue desafiado de maneras que alteraron profundamente la creación. Detrás de la corrupción y la violencia, hay un trasfondo espiritual que involucra a los vigilantes, un grupo de ángeles que, según tradiciones extrabíblicas como el libro de Enoc, desempeñaron un papel clave en los eventos que precedieron al diluvio. Los vigilantes, también conocidos como los caídos, son descritos como seres que no solo desobedecieron a Dios al unirse con las hijas de los hombres, sino que también introdujeron conocimientos y prácticas que estaban fuera de los límites permitidos para la humanidad. Este acto no fue simplemente una transgresión física, fue una transferencia de poder y sabiduría que distorsionó el propósito original de la creación. Entre los dones que, según Enoc, los vigilantes compartieron con los hombres, se encuentran el conocimiento de las armas, la hechicería, la astrología y la metalurgia. A primera vista, estas habilidades podrían parecer avances tecnológicos o culturales. Pero en el contexto del relato, representan algo más profundo, la introducción de herramientas que no solo empoderaron a la humanidad, sino que también aceleraron su corrupción. La capacidad de crear armas, por ejemplo, no es neutral, se convirtió en un medio para perpetuar la violencia y la dominación. La enseñanza de la astrología y la magia trajo consigo una distorsión del propósito divino, al dirigir la atención de la humanidad hacia prácticas que buscaban manipular las fuerzas del universo en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Este conocimiento prohibido, en lugar de elevar a la humanidad, la llevó a una caída más profunda, alejándola de su relación con el Creador. Pero, ¿por qué estos ángeles, que habían habitado en la presencia misma de Dios, decidieron rebelarse? El libro de Enoc sugiere que su motivación fue un deseo de experimentar lo que los humanos poseían, la capacidad de procrear, de amar y de construir una vida en el mundo físico. Sin embargo, al intentar obtener esto, rompieron las leyes divinas que gobernaban su existencia, lo que resultó en una catástrofe tanto para ellos como para la humanidad. El castigo para los vigilantes, según Enoc, fue severo. Fueron encadenados en abismos oscuros, esperando el juicio final. Este acto de justicia divina no solo marcó el fin de su influencia directa, sino que también subrayó la seriedad con la que Dios trata las transgresiones que alteran el orden de su creación. Sin embargo, el impacto de sus acciones ya había dejado una huella indeleble. La conexión entre los vigilantes y los Nepilim es inseparable. Los Nepilim, como fruto de esta unión ilícita, no solo representaban una ruptura en el diseño divino, sino que también eran una manifestación física de la corrupción espiritual que los vigilantes habían traído al mundo. Su existencia simbolizaba el caos, la violencia y la rebelión contra Dios. Es interesante notar que el conocimiento y las prácticas introducidas por los vigilantes no desaparecieron después del diluvio. Muchos de estos elementos resurgieron en civilizaciones posteriores, sugiriendo que las semillas de la corrupción sembradas por los vigilantes siguieron germinando a lo largo de la historia humana. Las tradiciones antiguas, las prácticas ocultas y las leyendas de héroes semidivinos parecen ser ecos de este periodo de rebelión y conocimiento prohibido. La historia de los vigilantes nos lleva a reflexionar sobre los límites que Dios ha establecido para nuestra protección. En su desobediencia,
Los vigilantes buscaron algo que no les pertenecía, y en su deseo de otorgar a los hombres un poder que no estaban preparados para manejar, solo lograron aumentar la distancia entre la humanidad y su Creador. El diluvio como juicio y restauración. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6 versículo 5. Este verso nos transporta a un momento en el que la corrupción espiritual y moral había alcanzado un punto crítico. El relato del diluvio no es simplemente una historia de destrucción, sino una respuesta divina a un mundo que se había desviado radicalmente de su propósito original. La mención de la maldad que llenaba la tierra no se limita a actos humanos comunes. Los eventos previos, como la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y la aparición de los Nepilim, sugieren que la corrupción no era solo moral, sino también ontológica. La creación misma había sido alterada, desfigurada de su intención original. La violencia que llenaba la tierra no era únicamente entre hombres, sino un reflejo de una guerra espiritual más amplia, donde las fuerzas celestiales rebeldes intentaban deshacer el diseño divino. El diluvio, entonces, puede entenderse como una purificación, un reinicio necesario para preservar el propósito de la creación. Al seleccionar a Noé, Dios no solo eligió a un hombre justo, sino a alguien que, según el texto, era perfecto en sus generaciones. Génesis capítulo 6 versículo 9. Esta frase ha llevado a algunos a sugerir que Noé no solo era moralmente íntegro, sino que también representaba una línea genética sin la corrupción que había invadido a la humanidad. El arca, más que un simple barco, es un símbolo de salvación y esperanza. En medio de un juicio tan devastador, Dios proveyó un refugio, una manera de preservar la vida y comenzar de nuevo. Cada detalle de su construcción, desde sus dimensiones hasta los materiales utilizados, parece reflejar la intención divina de establecer un nuevo comienzo, un mundo que sería restaurado a su orden. Sin embargo, el diluvio no solo marcó el fin de una era, sino que también dejó lecciones profundas para las generaciones futuras. Una de ellas es la naturaleza del juicio de Dios. No es arbitrario ni impulsivo, sino una respuesta medida a la corrupción que amenaza con deshacer su creación. Pero incluso en su juicio, Dios muestra misericordia, ofreciendo un camino de escape para aquellos que eligen confiar en Él. Otra lección es la fragilidad de la humanidad cuando se aleja de Dios. Los eventos que llevaron al diluvio muestran cómo, sin la guía divina, incluso los dones más grandes pueden convertirse en herramientas de destrucción. La violencia, el abuso del conocimiento y la búsqueda de poder sin límites son síntomas de un corazón humano desconectado de su Creador. Después del diluvio, la tierra estaba vacía, un lienzo limpio listo para ser redibujado. Pero el pacto que Dios hizo con Noé, marcado por el arco iris, no fue solo una promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. También fue un recordatorio de que su propósito para la humanidad no había cambiado. A pesar de la rebelión, el pecado y la corrupción, Dios sigue comprometido con su creación, trabajando para restaurarla y redimirla. El diluvio es, por tanto, un acto de justicia, pero también un acto de amor. Es un recordatorio de que el Creador no abandona su obra, incluso cuando ésta parece irreparable. En medio de las aguas que cubrieron la tierra, Dios sembró la semilla de un nuevo comienzo, una semilla que aún hoy crece en el corazón de aquellos que buscan su rostro. Ecos del pasado en las civilizaciones posteriores. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 versículo 37. Estas palabras de Jesús no solo nos remiten a un tiempo de juicio, sino que también sugieren que los eventos que ocurrieron antes del diluvio tienen paralelos en la historia futura de la humanidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las civilizaciones posteriores llevaron consigo las huellas de los misterios que envolvieron a los hijos de Dios, los Nepilim y los vigilantes. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a poblar la tierra nuevamente, pero las semillas de la rebelión no habían desaparecido por completo. La Torre de Babel es uno de los primeros ejemplos de cómo la humanidad, aún con un nuevo comienzo, trató de desafiar los límites impuestos por Dios. Aunque la Biblia no menciona directamente a los Nepilim o los vigilantes en este relato,
la ambición de alcanzar los cielos y de hacerse un nombre resuena con la misma arrogancia que llevó a los vigilantes a transgredir las leyes divinas. El rastro de los Nepilim parece persistir también en los relatos de las naciones que los descendientes de Noé fundaron. En el libro de Números, los espías enviados a Canaán informan sobre la presencia de gigantes, mencionando específicamente a los anaceos. Estos seres son descritos como tan imponentes que los israelitas se veían a sí mismos como langostas en comparación. ¿Eran los anaceos una reminiscencia de los Nepilim prediluvianos? Si es así, ¿cómo lograron sobrevivir al juicio del diluvio? Algunas tradiciones sugieren que el conocimiento y la influencia de los vigilantes no se extinguieron por completo con el diluvio. En culturas antiguas como la egipcia, la babilónica y la sumeria, encontramos mitos de dioses y héroes que parecen reflejar las características de los Nepilim y los vigilantes. Las historias de Gilgamesh, por ejemplo, narran la vida de un rey que es 2/3 dios y 1/3 humano, un ser híbrido cuya existencia recuerda los relatos de Génesis. Otro eco intrigante se encuentra en las estructuras megalíticas de civilizaciones antiguas. Las pirámides de Egipto, las ruinas de Baalbek en el Líbano y los templos de Mesoamérica a menudo se atribuyen a un conocimiento avanzado que, según algunos, podría tener raíces en el conocimiento prohibido transmitido por los vigilantes. Aunque estas interpretaciones son especulativas, reflejan un patrón en el que las grandes civilizaciones parecen estar conectadas a un pasado misterioso que desafía explicaciones simples. La influencia de los Nepilim y los vigilantes también puede verse en las tradiciones espirituales y religiosas de estas culturas. Desde la adoración de dioses que mezclaban características humanas y animales hasta rituales que buscaban acceder a poderes sobrenaturales, las prácticas de estas civilizaciones parecen reflejar un intento de recuperar el conocimiento y la conexión que se perdieron en el diluvio. Sin embargo, no debemos olvidar que estas historias, aunque fascinantes, son un recordatorio de los peligros de buscar el poder y el conocimiento fuera de los límites establecidos por Dios. Las civilizaciones que se basaron en estas prácticas a menudo terminaron en ruina, un testimonio de que la arrogancia humana no puede prevalecer sobre el propósito divino. El eco de los días de Noé resuena no solo en las ruinas de civilizaciones pasadas, sino también en nuestra propia era. Las lecciones de estos relatos no son solo advertencias para el pasado, sino para cualquier generación que se enfrente a la tentación de desafiar los límites divinos. La historia de los vigilantes, los Nepilim y las civilizaciones que los siguieron nos recuerda que el verdadero poder y sabiduría no se encuentran en la rebelión, sino en la obediencia a aquel que estableció el universo con orden y propósito. La guerra espiritual y la herencia de los días de Noé. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. Este versículo nos introduce en una dimensión más profunda de los eventos que comenzaron en los días de Noé, la guerra espiritual. Lo que ocurrió en el pasado no fue simplemente una serie de acontecimientos históricos o míticos, sino la manifestación de una batalla cósmica entre las fuerzas de Dios y aquellas que se rebelaron contra él. La interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres puede interpretarse como una estrategia dentro de esta guerra espiritual. Los vigilantes, al transgredir los límites divinos, no solo buscaron su propia gratificación, sino que intentaron corromper la línea humana, afectando el plan de redención que Dios había trazado desde el principio. Si el propósito divino era traer un Salvador a través de la descendencia humana, contaminar esa línea era una forma de sabotearlo. Este acto de corrupción no se limitó a la genética o a los actos visibles, sino que tuvo un impacto profundo en la espiritualidad de la humanidad. Los conocimientos transmitidos por los vigilantes distorsionaron la relación de los hombres con Dios, desviándolos hacia la idolatría, la violencia y la dependencia de fuerzas sobrenaturales que no provenían del Creador. Estas influencias no desaparecieron con el diluvio, sino que resurgieron en las culturas posteriores, perpetuando el conflicto entre el bien y el mal. La Biblia menciona con frecuencia a los principados y potestades, seres espirituales que ejercen influencia sobre las naciones y los eventos del mundo. Aunque no se nombran directamente, es razonable considerar que algunos de estos poderes pueden estar conectados con los vigilantes y sus descendientes.
Los ecos de su rebelión resuenan en la opresión, la injusticia y las estructuras de poder que desvían a las personas del propósito de Dios. Este conflicto no solo es cósmico, sino personal. La humanidad, desde los días de Noé hasta el presente, se encuentra atrapada en esta batalla. La tentación de buscar conocimiento y poder fuera de los límites divinos sigue siendo una trampa recurrente. Ya sea a través de prácticas espirituales modernas, avances tecnológicos sin ética o ideologías que rechazan a Dios, el legado de los vigilantes sigue encontrando formas de manifestarse. Sin embargo, la Escritura también nos da herramientas para resistir en esta guerra. La armadura de Dios descrita en Efesios nos recuerda que la batalla no se lucha con nuestras propias fuerzas, sino con la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. Estas armas no solo nos protegen, sino que también nos permiten discernir las influencias espirituales que buscan alejarnos del camino correcto. Un aspecto crucial de esta guerra es entender que no se trata solo de una lucha por el poder, sino por el corazón y la lealtad de la humanidad. Desde el principio, Dios diseñó a los hombres para tener comunión con Él, pero las fuerzas rebeldes buscan romper esa conexión, usando el engaño y la corrupción para alejarnos de nuestro propósito eterno. En los días de Noé, el juicio llegó en forma de un diluvio, pero también trajo una promesa de restauración. En nuestra era, el conflicto continúa, pero con una esperanza renovada, la obra redentora de Cristo. Este es el punto culminante de la batalla espiritual, el acto que asegura que, aunque la rebelión y la corrupción persistan, no tendrán la victoria final. La herencia de los días de Noé no es solo un recuerdo de lo que ocurrió, sino una advertencia y una guía para navegar los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Nos llama a permanecer vigilantes, a no subestimar las fuerzas que buscan desviarnos y a confiar en la promesa de Dios, que es más grande que cualquier poder rebelde. El legado profético y la restauración final. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Esta visión del apóstol Juan no es solo el final de la historia, sino la consumación de un plan eterno que comenzó antes de la creación misma. En el corazón de este plan está la restauración de lo que fue dañado en los días de Noé y la promesa de un mundo sin corrupción, pecado ni rebelión. El juicio del diluvio fue una respuesta al caos, pero también fue un acto de purificación y renovación. A través de Noé, Dios preservó una línea de fe y obediencia que conduciría a la venida del Mesías. Este hilo, tejido a lo largo de las Escrituras, conecta los eventos de Génesis con la culminación de todas las cosas en Apocalipsis. Así como el diluvio marcó un nuevo comienzo para la humanidad, el cielo nuevo y la tierra nueva representarán el reinicio definitivo, donde no habrá lugar para el mal. La promesa del arco iris que Dios hizo a Noé no es solo un recordatorio de que nunca más destruirá la tierra con agua, sino una señal de su compromiso inquebrantable con su creación. A pesar de la rebelión de los vigilantes, la corrupción de los Nepilim y la persistente inclinación del hombre hacia el pecado, Dios no ha abandonado su propósito original. Este compromiso se reafirma a través de los profetas, los apóstoles, y en la obra redentora de Cristo. Los días de Noé, como mencionó Jesús, son una advertencia para nuestra generación. Los paralelismos son evidentes, un mundo lleno de violencia, corrupción moral y una búsqueda desenfrenada de conocimiento y poder sin la guía divina. Pero así como en los días de Noé hubo una oportunidad de salvación, también hoy existe un llamado a refugiarse en Dios. El arca de salvación, que en aquel tiempo fue de madera, ahora se encuentra en la cruz y en la resurrección de Cristo. La batalla espiritual que comenzó en los cielos y se manifestó en la tierra sigue siendo una realidad. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que su final está escrito. Los principados y potestades que han influido en la humanidad desde los días de los vigilantes serán derrotados. En Apocalipsis, vemos a estos poderes destruidos y a Satanás, el gran adversario, lanzado al lago de fuego. Este acto final de justicia pone fin a la rebelión que comenzó mucho antes de los días de Noé. La restauración final no solo abarca a la humanidad, sino a toda la creación.
Romanos capítulo 8 versículos del 19 al 22 habla de cómo la creación misma espera con ansias ser liberada de la corrupción. Este anhelo se cumplirá cuando Dios haga nuevas todas las cosas, eliminando por completo las cicatrices del pecado y restaurando el orden original. En este nuevo orden, la relación entre Dios y el hombre será perfecta. No habrá necesidad de templos ni de mediadores, porque Él habitará con su pueblo. Todo lo que los vigilantes intentaron corromper será restaurado y elevado a una gloria aún mayor. La humanidad, creada a imagen de Dios, vivirá plenamente en esa imagen, reflejando su amor, justicia y verdad. La historia de los hijos de Dios y los hijos de los hombres no es solo un relato de juicio y rebelión, sino una muestra de la fidelidad de Dios. Aunque la humanidad ha fallado repetidamente, su gracia ha sido constante. La Biblia nos muestra que, desde el principio hasta el final, su plan no puede ser frustrado. Hoy, al reflexionar sobre estos misterios, debemos recordar que no somos meros espectadores. Somos parte de esta narrativa divina, llamados a vivir con propósito y a esperar con esperanza. Porque el mismo Dios que purificó la tierra en los días de Noé y envió a su Hijo para redimirla, promete un futuro donde el mal será derrotado para siempre y su luz llenará todas las cosas.